Estamos acá para la Bordea del Coso con la directora del documental. Está prestando acá todo documento de civilización con Tati. Antes que nada, felicitaciones por estrenar un documental en salas a partir del 28 de agosto. eh, que uno muchas veces a la General Paz la tiene muy presente. Yo crecí cerca de lo que es esta famosa General Paz, la Avenida San Martín y todo. Y hay muchas historias para contar. Vos venís a contar una historia muy profunda. ¿Cómo, cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo? Eh, a veces, viste, a veces cuando sos documentalista te empiezan a preguntar, ¿no? Como cuándo empezó la investigación y a veces la investigación es la vida. Ok, ok. Entonces, mi familia vive en Lomas del Mirador, Ujú. partido de La Matanza, a 2 cuadritas de General Paz desde los años 60. Yo crecí en Liniers, bastante cerca de ahí, pero del lado de Capital, también a media cuadra de General Paz toda la vida. Em, entonces la General Paz de alguna manera siempre me acompañó, ¿no? ¿Viste? Es como un rugido que te vas a dormir y sigue sonando ahí. Hacia el año 2009, que yo estaba estudiando cine Ujú. en ese momento Luciano Arruga desaparece en manos de la policía, en manos de la policía. Y en ese momento yo estaba estudiando y estaba en un momento de bastante activismo político también, siempre como muy cercana a Ujú. las luchas antirrepresivas. Entonces, en ese contexto me resuena la historia, digo, su familia se organiza, se pone de pie bastante rápido, Ujú. se vuelve un caso muy mediático de lucha contra el gatillo fácil y la represión estatal en general. Y en ese contexto yo entiendo que la desaparición forzada de Luciano había sucedido cerca de donde mi mamá se había criado, Ujú. donde vivía mi abuela, pero de alguna manera no me había detenido como puntualmente a pensar en eso. La familia sigue buscando el cuerpo durante muchos años y hacia 2014, que es cuando lo encuentran enterrado como NN en el cementerio de Chacarita, en un caso donde se demuestran además complicidades muy complejas entre elementos del Estado provincial, nacional y de la ciudad, Ujú. porque su cuerpo van descubriendo que tiene un derrotero muy particular hasta desaparecer. Entonces, en el momento en el que encuentran finalmente el cuerpo, sale a la luz en las redes una imagen del cruce de General Paz y Emilio Castro como el último espacio donde Luciano había sido visto con vida. Ujú. Y en ese momento yo de alguna manera, ahí al ver esa imagen caigo en la cuenta de que ese cruce es el cruce donde yo toda la vida me había bajado del colectivo para ir a visitar a mi abuela. Entonces, de alguna manera, ahí empieza, y justo en ese momento yo me estaba mudando a la casa familiar, estaba mudándome a Lomas del Mirador. Entonces Ok. empiezo a pasar a diario por ese espacio, por ese lugar de desaparición forzada en democracia. Y ahí empiezo a hacerme una gran cantidad de preguntas que son las que de alguna manera se hace la película. Ahora, en esta película vos trabajás mucho con las tomas largas, con los silencios, que después como que un poco ayudan al espectador, ¿no? Porque termina, esto es una experiencia propia, ¿no? Termina y como que seguís Uh -huh. en ese timing. Cómo manejaste esto, no? Tiene mucha oscuridad también. Cómo lo fuiste manejando? A mí me gusta mucho pensar el cine como una experiencia física. Ujú. Me gusta en ese sentido pensar en que son películas que las que hacemos, las que hago y que hago con mis compañeros de colectivo Antes Muerto Cine, que son películas que tienen un poco esa propuesta, ¿no? Como de transitar una experiencia de tiempo, de sonido, de ruido. Y en ese sentido, para mí era muy importante, o me alegra que te haya pasado eso, porque para mí era muy importante, la película un poco surge de esa sensación de estar, por ejemplo, yo esperando el colectivo Claro. en ese cruce de Ujú. avenidas a diario, esperando el colectivo para ir a trabajar, para ir a ver a un amigo, o pasar a ir a hacer las compras, como esa experiencia de contemplar ese espacio que a simple vista parece un espacio de tránsito cotidiano, parece un espacio inocuo, pero en realidad oculta y carga todas esas huellas, ¿no? De opresiones de clase, racistas, etc. Entonces, había una intención desde el comienzo de que fuera una película que le compartiera al espectador una porción de esa experiencia de pasar tiempo ahí. Ujú. Ok.
y que también lleva tiempo, ¿no? Entender que un espacio también puede ser otras cosas. Entonces la película arranca presentándolo sí como un espacio oscuro y ruidoso, pero que al principio no da pistas de qué pasó ahí, y luego de alguna manera la película empieza a desarmar esas capas, ¿no? Desde los comienzos de, como decías antes, en relación a la General Paz, desde principios del siglo XX, cuando se piensa el proyecto Claro. de la General Paz como una suerte de frontera entre lo que en ese momento se pensaba como la civilización y la barbarie, y que a mí me gusta pensar que lamentablemente continúa siendo así de alguna manera, ¿no? Eso es algo loco, ¿no? Ahora que tocas ese tema, cuando vos empezás a mostrar esos planos y todo, hoy uno lo ve y es como suena a una discriminación total por parte de dividir a la sociedad, ¿no? Y sin ir más lejos, hoy sigue pasando. O sea, hoy mucha gente, o sea, está como chipeada, porque hasta acá llegó, General Paz llegó, no cruzó General Paz. ¿Cómo fue también ese trabajo, ¿no? Porque se trabaja del lado de la discriminación, pero hoy en día sigue pasando. Sí, para mí eso fue muy fuerte. Yo no tenía idea de qué había en esos planos, Ujú. pero cuando empecé a darme cuenta de que, como persona que vivía del otro lado de General Paz, empecé a percibir esa sensación de frontera, tanto en el sentido común, como vos decís, como en términos prácticos en relación a la policía, a cruzar de noche con el auto y que te paren, digo, un montón de Exacto. Ujú. situaciones, y soy una mujer blanca universitaria, digo, claramente lo padezco menos que otras personas Ujú. que hacen ese cruce. Eh, pero en ese sentido lo empecé a vivir y lo empecé a percibir, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, también fue muy fuerte en la pandemia. En la pandemia literal había vallas ahí. Exacto, no se podía cerrarlo. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me hacían dar cuenta cada vez más de esa situación de frontera, o las cámaras de seguridad, las garitas, una cantidad de elementos en los que los diferentes gobiernos gastan un montón de dinero en reafirmar esa frontera en vez de justamente desarrollar políticas para equiparar condiciones, no sé, de educación, habitacionales, Claro. etcétera. Entonces yo empecé a percibir mucho todo eso, y fue muy loco cuando me comuniqué con la Biblioteca de la Sociedad Argentina de Arquitectos para ver qué tenían en Sí. relación a la historia de la General Paz, y ahí es que me comparten estos planos y esta escritura que es del proyecto, de cuando proyectan justamente la construcción de la General Paz y la Claro. división entre capital y provincia, y encuentro cosas que eran tan similares a las que podemos escuchar que hoy dice Sí, 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 alguien exacto. que tenga un pensamiento más de derecha en relación a esa frontera. Y para mí eso fue muy fuerte. Dijimos, bueno, esto de alguna manera hay que incluirlo, Ujú. porque habla de una matriz bajo la cual nuestro país está construido, nuestro Estado-Nación está fundado, y no solamente una cosa que sucede con un gobierno o con otro, sino algo que es absolutamente transversal a cómo está pensado este territorio. Y a mí eso me resultó muy, muy fuerte. Em, Hay una voz protagonista, una narradora, que es Mónica. ¿Cómo fue el trabajo con ella y qué encontraste también, ¿no? O sea, vos ya seguramente la conocías como persona y como activista, la defensora de estos casos, pero está muy alineada también a la hora de narrar todo lo que sucede. Eso fue una sorpresa muy hermosa. Yo hoy, como decís, la conocí a Mónica del activismo, de Ujú. ir a marchas contra el gatillo fácil, contra la represión, eh, y del activismo de derechos humanos. Y fue muy loco porque yo, bueno, me empecé a acercar primero a amigos y familiares de Luciana Rúa, que es la Ujú. organización, el colectivo que sostiene esta lucha a lo largo de muchos años. Empecé a contarles la idea que tenía. En un principio era un corto, era un proyecto mucho más pequeño. Sigue siendo una película como pequeña, pero era mucho, todavía más pequeña. Y bueno, a medida que de alguna manera fueron avanzando esas conversaciones, me habilitaron el acceso a Moni. Obviamente tratan de protegerla mucho porque también ha sido una persona que estuvo muy expuesta a los medios de Ujú. comunicación tradicionales y a la violencia que muchas veces encarnan los medios de comunicación tradicionales, entonces era como muy importante eh, poder acompañar ese Ujú. acercamiento para ellos. Y después todo fue increíblemente sencillo, la Ok. verdad. O sea, hace ya muchos años que trabajo en mis películas, entre otras cosas, sentándome a conversar con mujeres. Es algo que vengo haciendo hace ya varias películas y que me encanta hacer, y que no lo pienso como una entrevista, sino como una Bueno, conversación. ya. Me Ujú. interesa
que las personas me cuenten lo que tengan ganas de contarme y abrir los huecos que tengan ganas de abrirme, ¿no? Y algo que hago y que para mí es muy importante es ir yo sola con una grabadora de sonido, sin cámaras, por eso la película trabaja con la palabra, con la voz, con esa afectación más íntima que nos da el sonido, que implica no mirar a alguien, sino compartir un momento y grabarlo a nivel sonoro. Todo eso a mí me interesa bastante. Entonces fui sola con una grabadora de sonido a tomar mate con Moni y estuvimos unas cuantas horas conversando. Y yo ese día me fui sintiendo que no necesitaba molestarla más, que ella ya había dado Ok. en una ronda de mate, realmente el nivel de profundidad al que había llegado como narradora a mí me había deslumbrado totalmente. O sea, llegué a casa y al otro día escuchamos la conversación, eran unas cuantas horas con Manuel Embalse, el montajista de la película, eh, y nos conmovió totalmente y entendimos que eso era más que suficiente y que de ahí en adelante la relación con ella y con el espacio se iba a mantener humanamente, Claro. pero que no necesitábamos demandarles absolutamente más nada, porque ella como narradora tiene una cantidad de humor, ironía, sensibilidad, cambios de ritmo, o sea, eso es muy increíble y fue muy, muy provechoso para el montaje de la Claro. película. Y además, también en esa conversación, hasta ese momento la película era más bien observacional, era más parecida como al comienzo de la película, que es este momento que vos decís, de planos más reposados, más oscuros, más largos. Pero luego la película va en otras búsquedas, ¿no? Va buscando otro tipo de dinamismos, y va hacia cierto terreno que tiene que ver con la literatura de Julio Verne y la fantasía y la imaginación, y eso es algo que trae ella, ¿no? Cuando ella me cuenta que Luciano fantaseaba con las novelas de Verne, que le encantaba leerlas, que fantaseaba con viajar, con conocer diferentes lugares, con viajar en diferentes medios de transporte, a mí se me abre ahí una posibilidad también narrativa y formal para la Claro, película. ahí empiezan, cuando empieza a contar lo de Julio Verne y todo, pues en la película empieza a haber mucho arte. Ahí nace esta incorporación en Sí. la película. Sí, es una peli que en su propia estructura narrativa va incorporando de alguna manera los cambios y los descubrimientos que nosotros fuimos haciendo. Ok. Empezó la película siendo algo más parecido a lo que es el comienzo de la película. Luego decidí sentarme a conversar con Moni y empezó a entrar su palabra. Y cuando Moni habilitó esa capa de la conversación, habilitó empezar a pensar casi, si te diría, en la fantasía como una herramienta política, a partir de la experiencia de Luciano como lector de Julio Verne, para nosotros ahí se abrió otra línea narrativa posible para la película y también una posibilidad de encontrar cierta luz en la oscuridad que la película y el caso obviamente plantean, siendo una desaparición forzada de un adolescente en manos de la policía. Entonces para mí eso fue increíble y hacia allá fuimos, como con mucha Ok. confianza también en lo que la realidad nos iba proponiendo. No quiero entrar en spoilers con el final, que es hermoso, pero para terminar, ¿cuál es el mensaje que sentís que se va a llevar todo aquel espectador que entre a la sala y vea la película? A mí me interesa bastante pensar en este momento donde también habitamos cierta sobreinformación y estamos absolutamente atravesados por noticias que tienen que ver con violencias y opresiones constantes de todo tipo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eh, Me interesa mucho pensar en cómo dejar de estar anestesiados al respecto de las imágenes y me interesa pensar cómo resensibilizar ciertas zonas, ¿no? Y eso mismo también en relación a la ciudad, ¿no? Hay lugares de paso de tránsito cotidiano, que en este caso a mí me tocó pero Claro. podría haber sido otro, ¿no? Entonces que nos empecemos a preguntar qué historias cargan esos lugares por los que pasamos y que son historias de opresión y son historias dolorosas, pero también cargan, como en este caso, eh, experiencias de lo comunitario, de lo colectivo y de la lucha, que creo que en este momento es súper necesario que tengamos cerca y presentes. Y lo último, ¿por qué sentís que muchas cosas a veces con el paso del tiempo se dejan de contar estos casos? Hoy es difícil, pero Porque es súper, o sea, por ejemplo, es súper necesario y debe haber muchísimas historias donde la General Paz sea el protagonista, sí, ¿no? seguramente. Pero ¿por qué no nos olvidamos como sociedad o nos hacen olvidar? Es un tema la amnesia colectiva.
Es un tema complicado, digo, Argentina es un país donde incluso en los momentos de gobiernos más progresistas la policía seguía asesinando a una persona por día. Entonces, los familiares que han padecido estas situaciones entienden que es una política de Estado constitutiva del Estado argentino y de nuestra sociedad de clases, más gobierne quien gobierne, ¿no? Y eso es muy tremendo para quienes pensamos y creemos que pueda haber otro mundo posible eh, más equitativo. Eh, y creo que es algo que es muy importante tener siempre presente. Yo creo que obviamente hay gobiernos y hay sectores del poder, y actualmente los estamos viendo muy en actividad, que hacen directamente una apología de esto, ¿no? Estamos en un momento donde directamente están insistiendo otra vez en la baja de la edad de imputabilidad, en volver a pensar que los pibes de los barrios populares son el peligro, cuando en realidad el peligro para mí viene de arriba, viene de esta gente que nos está gobernando y que es la que perpetúa la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente a esa gente le conviene que olvidemos. El caso de Luciano también tiene la particularidad eso, de haber sucedido en un contexto de un gobierno también más progresista que lo que tenemos ahora, entonces nos pone también como en jaque a la hora de pensar más en profundidad nuestra democracia, que al fin de cuentas, y lamentablemente, carga muchos ecos de todas las dictaduras que vivió este país durante el siglo XX. Entonces, evidentemente hay algo dentro del orden del poder que nos quiere hacer olvidar, y yo personalmente entiendo que el arte tiene un poco, entre otras tareas, muchas y múltiples que puede tener el arte, sacudir un poco esos terremotos y construir memoria. Exacto. Así que bueno, invitamos a partir del 28 de agosto Sí. en Sala Cine Gomón. No. Cine Gomón. A partir del 28 de agosto en Sala Leopoldo Lugones, Ahí está. en el Gomón, estará un poquito después. Ok, pero va a llegar. Va a llegar. Espectacular. Muchísimas gracias, Tati. No, gracias a vos.